Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Aquí estamos en su programa Enfoque Matinal, con este enfoque internacional de los principales acontecimientos del resto del mundo. Para acompañarnos, como siempre, tenemos a Eliades Acosta Matos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Eliades, por estar aquí en nuestros estudios, como siempre, el último programa de este año. Y también tenemos a Sara. Miren cómo está Sara. ¡Wow! ¡Qué imagen! Sara Simón, que está desde España, desde el pueblo más hermoso, porque ha sido escogido como el pueblo más hermoso de España. Sara, buenos días. Hola, muy buenos días, Edith. Así es, estoy en Guadalupe, que es mi pueblo y ha sido el ganador del concurso para elegir al pueblo más bello y bueno de España. Así que hoy tengo oportunidad de mostrarle a nuestros espectadores nuestra bella localidad que es Guadalupe. ¿Y cómo está el frío? Porque se ve intenso. Pues sí, han bajado las temperaturas. La semana pasada teníamos un invierno un poquito más suave y esta semana hemos empezado con una bajada fuerte de temperaturas. Estamos en torno a los 10 grados y de mínimas a los 5. Así que ya me veis aquí muy abrigadita. Bueno, gracias, Sara, por estar. Comenzamos precisamente contigo. Vámonos a un punto de Latinoamérica donde lo que hay es mucho calor y calor político. Pues sí, efectivamente, esta semana navideña en el panorama internacional, la noticia más destacada de la semana ha sido el polémico indulto al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, que ha sido condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. El actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, le indultó el 24 de diciembre y miles de peruanos salieron a la calle para protestar por este indulto y pedir que se retirase. Si os parece, escuchamos algunas declaraciones de las personas que se manifestaron. La tensión se ha disparado en Perú tras el indulto del expresidente Alberto Fujimori. El polémico indulto, decidido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ha desatado protestas de familiares de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado el exmandatario. También han dimitido varios congresistas del oficialismo y la crisis amenaza con dividir al partido del presidente Peruanos por el Cambio. Y es que Kuczynski ha anunciado el indulto solo 3 días después de que una parte del fujimorismo evitara su destitución en el Congreso, entre ellos Kenji Fujimori, hijo menor del indultado. Entre tanto, partidarios de Alberto Fujimori han celebrado la noticia del indulto a las puertas del hospital, en el que este está ingresado desde el viernes por problemas de presión arterial. Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, ha acudido acompañada por sus hermanos a la clínica, donde expresó su satisfacción por el indulto. Hemos estado ahora con mi padre, él está tranquilo, obviamente muy contento, él tendrá que quedarse unos días más en la unidad de cuidados intensivos. Kuczynski indultó a Fujimori de 79 años después de que una junta médica determinara que padece una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable. El expresidente fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas a principios de la década de los 90 por el Grupo Colina, un destacamento del ejército que cometía ejecuciones extrajudiciales. Bueno, Sara, lo que hemos tenido ahí, y lo vemos, lo estamos mirando en pantalla, es una cantidad impresionante de gente en las calles peruanas protestando. Pues sí, efectivamente, el presidente se ha visto obligado en su mensaje televisivo a justificar ese indulto. Ha dicho que lo hacía porque era una persona de 79 años, que había cumplido la mitad de la condena y que estaba con graves problemas de salud. Además, ha calificado los crímenes como un exceso y un error, algo que no ha gustado mucho a la opinión pública. Y como decías en el vídeo, este indulto está siendo interpretado como un canje político, debido a que el pasado 21 de diciembre el actual presidente se enfrentaba a una posible destitución de la que se libró gracias a la abstención de 10 parlamentarios, entre los que se encontraba el hijo del expresidente Alberto Fujimori. Me gustaría preguntarle a Eliades qué le parece, si cree que este indulto forma parte de un canje político, y que le recordase a nuestros espectadores por qué Alberto Fujimori ha sido condenado a 25 años de cárcel. Y quizá también nos podrías hacer una reflexión acerca de estos líderes que hemos visto en América Latina, que han cometido una serie de delitos importantes, como fue el caso de Pinochet, y que llegada a la edad de la vejez, parece que los crímenes se les indulta, se les perdona. No sé si nos podrías hacer una reflexión también en ese punto. Mira, tienes toda la razón, Sara.
lo sucedido en Perú es una transacción política entre un presidente acosado por acusaciones, valga la redundancia, de corrupción, y un grupo de Fuerza Popular, un partido como el de Fujimori, que se caracterizó en el poder por la mano dura contra lo que llamó la insurgencia de Sendero Luminoso y la realización de crímenes de Estado o terrorismo de Estado contra la población peruana. Precisamente a Fujimori se le juzgó en el 2009 por 2 matanzas que provocaron 25 muertos y por 2 secuestros. Pero si sabemos cómo se desarrolló la lucha contra Sendero Luminoso, parecida a la lucha que llevó en Colombia el gobierno contra la guerrilla colombiana, sabemos que son miles de muertos y desaparecidos y no 25 nada más. Pero bueno, aquí ocurrió como con el caso de Al Capone, que no lo pudieron juzgar por los numerosos crímenes y transacciones mafiosas, sino por no haber pagado impuestos. Es decir, prefirieron condenarlo por algo que no poderlo condenar por todo. La masacre de Barrios Altos ocurrió en noviembre del año 1991 y este grupo Colina, parecido a los GAL de España, creados por Felipe González para luchar supuestamente contra ETA con los mismos métodos de ETA, provocó llegar a una fiesta de gente muy humilde, coger 15 hombres, ponerlos boca abajo y ametrallarlos, entre ellos un niño de 8 años. En el caso de la masacre de la Cantúa, se trata de una universidad donde fue arrestado por este mismo grupo Colina, que era de la inteligencia militar que dirigía Vladimiro Montesino, que está preso por crímenes de lesa humanidad. Pues entraron un profesor, 9 estudiantes, se los llevaron detenidos, los desaparecieron, los asesinaron y los enterraron. También se le juzgó por 2 secuestros, el del periodista Gorriti, de la revista Caretas, que precisamente denunciaba al gobierno de Fujimori por nexos con el narcotráfico, y el del empresario Dyers, que se suponía tenía vínculos con Sendero Luminoso. En ambos casos se salvaron por la movilización internacional, pero si no hubieran sido también desaparecidos. Entonces, estos son crímenes de lesa humanidad, no prescriben. Lo que está haciendo Kuczynski es salvar su presidencia haciendo una concesión inmoral con un genocida y con un represor como fue Alberto Fujimori. Bueno, yo veía una señora en la calle, por ejemplo, que decía, nos ha estafado porque nosotros no votamos por Keiko porque considerábamos que como hija de Fujimori le iba a favorecer, votamos por él porque nos prometió que no, y ahora resulta que le ha favorecido. Kuczynski es un hijo putativo político de Fujimori, lo ha demostrado aquí. Quiere decir, no es hijo biológico, pero el Fujimorato está vivo a través de una decisión, como dije, ilegal e inmoral, de un presidente acosado por acusaciones. Pero sería como una especie de canje, ¿no? Es un canje, es todavía más inmoral, es comerciar con la verdad, con la justicia, con la vida de los peruanos y con el sentido que debe tener un Estado, que es una cosa seria. Bueno, pues dejamos a Perú, Sara, si te parece bien, y nos quedamos ahí muy cerca tuyo, porque las elecciones catalanas, ¿te sorprendieron? Pues yo creo que no han sorprendido a nadie. Al final el resultado de las elecciones arrojan la división que tiene la sociedad. Estas cenas navideñas, todos los españoles hemos conversado sobre esas elecciones catalanas que se celebraron el pasado 21 de diciembre, tan solo unos días antes de Nochebuena. Eran excepcionales porque por primera vez en la historia de nuestra democracia no eran convocadas por el gobierno autonómico, eran convocadas por el gobierno central de Mariano Rajoy después de la aplicación del ya famoso artículo 155 de la Constitución española, después de que el gobierno catalán proclamase la independencia de esa región de España, con el expresidente en el exilio en Bruselas y con el vicepresidente y varios consejeros en prisión. Como digo, no eran unas elecciones normales, por lo tanto aquí en España están siendo un tema de máxima actualidad. Ese resultado por el que me preguntas, pues muestra una sociedad muy dividida. Los independentistas consiguieron una mayoría suficiente para formar gobierno, pero en el número de votos serían los no partidarios a la independencia los que habrían ganado las elecciones por muy poquito. Es decir, la mitad de la ciudadanía catalana estaría a favor de esa independencia y la mitad estaría en contra. Ese 21 de diciembre, digamos que pone luz y pone cifras reales al conflicto que tenemos en Cataluña. El partido de Puigdemont habría conseguido 34 parlamentarios, el de Junqueras tiene 32, las CUT bajan a 4, el Partido Socialista tendría 16
17, el Partido Popular baja a 4, en Común Podem se sitúa en 8 y Ciudadanos ha sido el partido más votado con 37 parlamentarios. Pero como digo, el bloque en contra de la independencia no tiene suficientes apoyos para formar gobierno y los independentistas sí. Por lo tanto, entramos en periodo de pactos. Me gustaría preguntarle a Eliades si cree que estas cifras, estos datos que han arrojado las elecciones del 21 de diciembre ponen sobre la mesa un panorama político para España mejor que el que teníamos antes del 21 de diciembre. Si cree que los independentistas conseguirán llegar a acuerdos para formar gobierno y en caso de que formen gobierno, ¿cómo visualiza desde allí una España con una Cataluña, con un presidente en el exilio desde Bruselas y un expresidente en prisión? Bueno, difícil de pronosticar, difícil de opinar, situación complicada en la cual las fuerzas están equiparadas, pero sí te puedo decir algo, o sea, este es el momento ideal para llegar a un acuerdo sobre Cataluña civilizado, pactado, con la participación de todas las fuerzas, incluyendo la fuerza del independentismo, que tienen 2 millones de votos y que además lograron, como tú dices, la mayoría parlamentaria en las elecciones. Es decir, una fuerza que no puede ser desconocida y lo lograron a pesar de la represión y de la campaña de demonización sostenida de los medios españoles que dependen de la monarquía o dependen del gobierno en contra de la propaganda o la difusión de sus ideas. Yo quiero también subrayar que para que haya un acuerdo y para que haya un referéndum pactado, que es lo ideal para una solución de este tipo, tiene que haber voluntad de las dos partes. Yo creo que los independentistas han demostrado un deseo de dialogar, deseo de pactar, aquel eslogan de hablemos lo confirmaba. Sin embargo, no van a hacer lo que se ve, lo que se vislumbra. Por las medidas tomadas por el gobierno de Rajoy, no van a ser escuchados. Es una situación que no tiene salida, que en la medida que sea más represiva o más cerrada la respuesta del gobierno de Rajoy, va a ser más conflictiva la situación de Cataluña y veremos qué pasa. Quiero también darte un elemento interesante, o sea, aquí no se habla de izquierdas y derechas, se habla de integristas, no constitucionalistas. Yo no los llamo constitucionalistas, yo los llamo integristas e independentistas. En realidad sí, la izquierda existe en Cataluña y logró el 43% de los votos, acercándose mucho al 2003 cuando tenía el 56% de los votos. Quiere decir, y sigue subiendo. Quiere decir, un conflicto de este tipo está también polarizando de forma clasista, ideológica y política a la situación española. Y eso también tiene que ser tenido en cuenta porque esa fuerza no puede ser ignorada. Yo no veo a Puigdemont gobernando desde Bélgica, eso me parece un absurdo y todas las historias de gobiernos en el exilio han terminado en una especie de sainete cómico. Por lo tanto, la situación de Cataluña tiene que ser interna con las personas que están allí, aunque Puigdemont y su partido tienen un peso importante en el panorama político catalán. También las elecciones fue un mensaje al presidente de gobierno español por las decisiones que tomó, porque el Partido Popular cayó de forma... 2 representantes en el Parlamento autonómico, 2. El partido de gobierno, que lleva muchos años en gobierno. Tenía 11. Y que tuvo un candidato como Albiol, que era muy agresivo, que era muy autosuficiente, que era muy soberbio, y recibió una elección en las urnas, porque con apaleamientos de viejos, de mujeres, con policías en las calles, con censuras, con juicios, con apresamientos de personas que piensan diferente, la gente votó no molesta. se resuelve. La gente votó molesta. Correcto. Sara, clarines de guerra es el próximo tema que nos traes, una guerra que podría resultar fatal para el mundo. Tenemos a Sara, parece que perdimos a Sara, perdimos la conexión, vamos a tratar de ver si la recuperamos. Sara se preparaba para hablar y lo titulaba de ese modo, Guerra USA, Estados Unidos-Rusia, y yo dije, wow, eso será porque hoy es el Día de los Inocentes, pero no, parece que no. Sara, estás de nuevo. Sara, a ver si te recuperamos. Sí, ahí os tengo, sí. La noticia de que te habíamos perdido, pensé por un momento que me estaban haciendo una jugada por ser hoy el Día de los Inocentes. Ah, sí, cierto, es verdad, que hoy estamos en el Día de los Inocentes, cualquier cosa puede pasar en la televisión. Cuéntanos.
Pues sí, y otra de las noticias que no ha pasado inadvertida en esta semana navideña han sido las polémicas declaraciones de un general militar estadounidense durante su visita navideña a las tropas americanas desplegadas en Noruega. El general Robert Neller advirtió que la región sirve y puede verse envuelta en una gran pelea. Dijo, y leo literalmente, espero estar equivocado, pero se acerca una guerra. A través de su presencia aquí, ustedes están participando en una lucha de información, una lucha política, afirmó el general al dirigirse a los marines norteamericanos. El general precisó que el futuro cercano, Rusia y la región del Pacífico estarán envueltas en una gran guerra. Estas declaraciones, que a priori podrían parecer incluso escépticas, están en línea con la estrategia, la nueva estrategia militar presentada por Estados Unidos, en la que dicen que Rusia es un gran enemigo de los Estados Unidos. El presidente Vladimir Putin, por su parte, ha condenado estas declaraciones de esta estrategia militar de Estados Unidos, y hace unos días el secretario de Defensa ruso decía que es peligroso, que los americanos no debieran perder de vista que si hay un conflicto en la península de Corea podrían perder la vida muchos americanos. Dijo incluso que los estadounidenses no están acostumbrados a tener en cuenta a los civiles que viven en los países cuando se presenta un conflicto militar, pero que en este caso no debían pasar por alto que más de 250.000 norteamericanos viven en Corea del Sur. Me gustaría preguntarle a Eliades si cree que esa tensión que existe en la zona de Corea debido a las pruebas de misiles nucleares y a las pruebas militares realizadas por Washington y Seúl podrían desembocar en este año 2018 que está a la vuelta de la esquina en un gran conflicto bélico en el que estarían inmersas dos grandes potencias como son Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo lo ves, Eliades? Mira, yo no lo creo y además, por supuesto, no lo deseo. Estamos ante una situación en la cual hay tal cantidad de armamento letal almacenado por potencias en el mundo que podrían hacer desaparecer el mundo varias veces. Yo creo que aquí se trata de otros factores. En primer lugar, la venta de armas. O sea, Estados Unidos tiene una larga tradición, sus gobiernos, de atizar el miedo, la inseguridad, de forzar situaciones conflictivas en zonas regionales, sobre todo del tercer mundo, para forzar la compra de armas masivas que ellos mismos producen. Eso me recuerda aquella película El Chicuelo, donde Chaplin era cristalero y mandaba a Jackie Cogan, que era el chicuelo, el niño de la calle, pícaro, a tirarle piedras a las ventanas de los vecinos, y luego venía el cristalero casualmente pasando por la misma calle para vender los cristales y reponérselos. Quiere decir, estamos ante una situación en la cual toda esta histeria de guerra, la decisión en Jerusalén, otras opiniones que ha dado Trump, otras decisiones que ha tomado en política internacional, si es que se le puede llamar decisiones a los palos de ciego que da Trump en este campo, lo único que tienen es aumentar la venta de armas norteamericanas. 23.000 millones le vendió Arabia Saudita hace poco. Quiere decir, una economía que se mueve sobre todo por la venta de armas y por los intereses del complejo militar industrial. Ahora, hay otro factor además de eso, y es evidentemente el ascenso de una Rusia, de una potencia, el renacimiento de una potencia como Rusia, o como China también en su momento, que preocupa mucho a los círculos más reaccionarios y conservadores de los Estados Unidos. Y le preocupa no porque estemos hablando de restaurar el socialismo, ni volver a crear la Unión Soviética, porque Rusia hoy es un país capitalista, lo único que un capitalismo un poquito diferente al que tiene Estados Unidos, pero capitalismo al fin con sus intereses geopolíticos propios. El problema aquí, recordemos, las guerras mundiales no fue entre capitalistas y socialistas, la primera fue entre potencias capitalistas con intereses imperiales y geopolíticos contrapuestos. Entonces, les preocupa, por ejemplo, una Rusia en la cual ha crecido, por ejemplo, en este año, el centenario de la Revolución de Octubre, ha crecido las opiniones positivas de los rusos sobre la figura de Lenin. El 56%, según encuestas realizadas por el centro Leveda, que es un centro sociológico de derecha en Rusia, pues reconoce que la figura de Lenin se ha realzado. Hay alrededor de un 54% de los entrevistados que afirman que sienten nostalgia por la Unión Soviética, quiere decir, por una sociedad en la cual Rusia era una de las potencias principales en el mundo. Incluso el 70% de los norteamericanos considera que el comunismo es un problema en el siglo XXI.
Y el 54% de los millennials considera que el marxismo tiene cosas que aportarle a la humanidad y que lógicamente la sociedad en que viven no trabaja para ellos. Quiere decir, ahí hay una situación porque ese es el futuro, esos son los jóvenes. Quiere decir, tenemos una situación en la cual, aparte de los intereses geopolíticos, económicos contrapuestos, hay también detrás un sustrato ideológico, cultural, que preocupa a los círculos del mundo unipolar. Y recordemos, y ahí viene enlaza esto con las guerras, recordemos que cuando se considera por esos círculos en la historia de la humanidad, se ha considerado que el avance de esas ideas puede poner en peligro, de esa cultura puede poner en peligro su estabilidad y su futuro, se desatan guerras o se crean situaciones conflictivas que pueden desembocar en una guerra. Entonces, todo este análisis hay que ponerlo en perspectiva para poder entender esas desafortunadísimas declaraciones del jefe de los Marines en Noruega y entender que además detrás hay mucho más que una torpeza diplomática a la que nos tiene acostumbrado el gobierno de Donald Trump. Bueno, Sara, queremos agradecerte todas las jornadas de este año. Muchísimas gracias. Ha estado todo el año y por supuesto que te deseamos que tengas un buen inicio de año nuevo y un año más noble que este incluso. Así que felicidades ahí en toda esa escena de frío donde parece que se celebra la verdadera Navidad, porque todas las imágenes que nos llegan siempre son de las imágenes de las nieves, aunque en este trópico no lo haya. Ahí solo le faltó a Sara el hombre del acordeón detrás. Oye, que te faltó el hombre del acordeón detrás nada más, dice Eliades. ¿Cómo, perdona? Que te faltó el hombre del acordeón detrás. Ah, sí, me faltó el nombre del acordeón. Ese está en Madrid, yo estoy en Guadalupe, por aquí no hay acordeón. Pero igualmente quería agradeceros a vosotros la oportunidad de haber estado con vosotros durante todo este año de 2017 y esperemos igual que sigamos en 2018. Muchas bendiciones para todos, mucha felicidad para todos nuestros espectadores, para vosotros y si Dios quiere el año 2018 seguiremos con todos ustedes. La Navidad con frío, es verdad que es la idílica de las películas, pero he de decir que también añoro esas Navidades en el Caribe, que alguna me tocó pasar allí en República Dominicana y son estupendas y maravillosas, así que espero que disfruten muchísimo de esa Navidad caribeña que también es espectacular. Bueno, con merengue incluido. Sara, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades a Sara, sí, nos despedimos desde Sara y también, bueno, quería comentarte algo rápidamente, Eliades, porque ya al final ahora me estaban enviando incluso un video de una amiga que está vinculada a los jesuitas de un comunicado que ha emitido Radio Progreso en Honduras, con todo el tema hondureño, que no lo tocamos hoy, pero que sabemos que tenemos una crisis. Ha sido ratificado por Consejo Electoral el actual presidente hondureño y ni siquiera organismos como la OEA, que generalmente son muy apáticos, ha aceptado que sea un veredicto correcto. Y 34 muertos civiles desarmados en las calles, va hasta el momento y sigue el resultado de la represión. Hay un ejemplo reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno fraudulento que se reeligió en Honduras, es un ejemplo de la forma de ignorar la voluntad popular y cómo además cuando se nota en peligro los intereses dominantes, se apela a cualquier método, incluso a los que creíamos abandonados para siempre en la historia, como sacar tanques a la calle, matar civiles, volar las torres de retransmisión de Radio Progreso. Sí, le cerraron la posibilidad de Radio Progreso de transmitir en la capital hondureña y entonces ellos han preparado este mensaje que nos gustaría compartir al final de este espacio. Ante la crisis política actual y en nombre de los hondureños y hondureñas que más sufren las consecuencias de este ambiente catastrófico, ERIC Radio Progreso pide, de la manera más urgente y vehemente posible, que la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, 1. Manifiesten públicamente su indignación y rechazo frente a la manera como el actual gobierno de Honduras ha conducido este proceso pre- y postelectoral. 2. Declaren urgentemente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y que con base en dicho instrumento, inciso A, exijan del actual gobierno de Honduras y de la embajada norteamericana que le apoya la anulación de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre. Inciso B,
que promuevan y garanticen un gran acuerdo nacional y el nombramiento de un gobierno provisional y transitorio que se comprometa a realizar un plebiscito para colocar a consideración del constituyente primario los artículos pétreos de la Constitución Nacional que prohíben la reelección presidencial y convocar y organizar bajo la vigilancia internacional un nuevo proceso electoral en tiempo razonable y posible. En estos momentos críticos de la historia hondureña y latinoamericana, es indispensable la participación de los organismos internacionales multilaterales para que junto a todos los ciudadanos y ciudadanas de Honduras defendamos las conquistas democráticas obtenidas hasta ahora. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC y Radio Progreso. Ahí está, el equipo de Radio Progreso, una emisora jesuita que ha estado... abatida porque le cerraron incluso la señal. Edith, la solución de Honduras la da este mensaje. La solución es sencilla y simple. Volver a convocar elecciones, desconocer los resultados del fraude y permitir que el pueblo hondureño vote y diga la última palabra en las urnas bajo supervisión internacional. Es la solución. Bueno, muchísimas gracias, Eliades. Gracias, Edith. ¿Eliades ha estado alguna vez en el estadio Quisqueya de Santo Domingo? Sí. Sí, ha estado. Anoche tremendo incendio. Tremenda cosa. Vamos a ver los resultados de cómo quedó eso.